Muy bien, pues estamos ya casi llegando al final de la semana ahí. El día de hoy es la quinta actividad, tercera dentro de la fase de ciencia aplicada al deporte, ciencia estadística. Y el día de hoy vamos a controlar el proceso de enceste. Si ya en los días anteriores nuestro análisis fue en el sentido de determinar cuáles son los factores que más influyen y cuál es la combinación de factor nivel que más resultado nos va a dar, el día de hoy vamos a tratar de controlar ese proceso, pensando en la combinación tirador y posición. Vamos a ver aquella tirador y posición que en el análisis de varianza haya resultado con un mejor resultado. Esto quiere decir con un resultado menor con respecto al valor de alfa, que ya hablamos que era 0.05 o 0.01. Esa combinación de tirador-posición con respecto al valor P del análisis de varianza que nos da Minitab o cualquier otro software que hayamos utilizado, ese es el que vamos a replicar el día de hoy más veces. Muy bien. El procedimiento que vamos a seguir es primero definir el gráfico de control adecuado. Ahorita vamos a platicar un poquito de gráficos de control. Vamos a graficar la información del proceso, ¿sí? En este caso, el número de encestes lo vamos a modificar un poquito. En vez de registrar los encestes, vamos a ver las ocasiones en las que no encestamos, porque así es como trabaja un poco el control de calidad. Definir si el proceso está dentro o fuera de control y cuáles serían las mejoras necesarias dentro de este proceso para que pueda estar dentro de control. El entregable va a seguir siendo un video donde van a explicar el reto, el gráfico de control seleccionado y por qué, la definición de control o fuera de control en el proceso y su explicación de acuerdo a los factores que vamos a analizar, y la definición de cambios que se deberían de realizar en este proceso de acuerdo a todo lo que ustedes han analizado en estos últimos 3 días. Muy bien. Dentro de los gráficos de control nosotros tenemos 2 tipos, algunos que van dirigidos a las variables y otros que son atributos. Una variable es cualquier característica de calidad que sea medible, ¿verdad? Longitud, voltaje, peso, resistencia, volumen, etcétera. Algo que sea bien cuantificable y que tenga un significado en cuantificación. Es decir, tantos metros de longitud, tantos kilogramos de peso, tantos metros cúbicos de volumen. Mientras que un atributo es una característica de calidad que no es medible. Por ejemplo, conforme o disconforme, defectuoso o no defectuoso. Dentro de nuestro caso, dentro del análisis que nosotros estamos realizando dentro de este proceso de encestes, el encestar o no encestar para nosotros es un atributo. Si se presentó el enceste o no se presentó el enceste y cuantificamos. Para nosotros el defecto va a ser el no encestar. Los gráficos de control por atributos tenemos piezas defectuosas, defectos por pieza. Para nosotros el número de no encestes o de encestes defectuosos, ¿verdad? Nos lleva a 2 tipos de gráficos, el gráfico P o el gráfico NP. Nosotros vamos a irnos por el gráfico NP porque la diferencia entre estos dos es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es el número de réplicas que nosotros estamos realizando. Como nosotros tenemos una cantidad constante de réplicas, ¿verdad? 3 réplicas, donde cada réplica son 10 lanzamientos, pero son 3 réplicas. Nos vamos a ir por el gráfico NP, donde nada más nos interesa el número de veces en esta ocasión que no encestamos. Como nosotros hemos registrado el número de encestes y conocemos que el experimento consta de 10 lanzamientos, lo único que tenemos que hacer es a 10 restarle el número de encestes y obtendríamos las veces que no encestamos. ¿Sí? Como no cambia, no vamos a usar una proporción, sino nos vamos a ir con el número exacto de encestes. Aquí tenemos las fórmulas que van ustedes a utilizar, ¿verdad? Para los gráficos de control, donde tenemos un valor que le vamos a llamar NP, que es el promedio de piezas defectuosas, en este caso el promedio de encestes fallados. Vamos a ver todo el número de veces que fallamos, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre el número de ocasiones, ¿verdad?, que realizamos los experimentos.
Vamos a calcular una proporción de encestes fallados, donde este promedio lo vamos a volver a dividir entre el número de ocasiones que realizamos el experimento, ¿sí? Y vamos a tener una proporción, que es esa P mayúscula, y en base a esos valores de NP, el promedio de encestes fallados y la proporción de encestes fallados, ¿sí? Donde entendamos que N es el número de veces que corrimos experimento, calculamos los límites. Ahí tenemos la fórmula para el límite de control inferior y la fórmula para el límite de control superior. ¿Okay? Aquí es bien importante aclarar que tenemos nosotros que elegir dentro de nuestro análisis de Minitab y el análisis de varianza la combinación de tirador y posición, ¿verdad? Dentro del análisis de varianza que tenga un menor valor de P. En el caso de la información que yo alimenté, la combinación del tirador 2 con la posición 1 es la mejor combinación. Entonces, ahora vamos a realizar una serie de experimentos con esa combinación, es decir, vamos a poner al tirador 2 en la posición 1. En mi caso, ¿verdad? Porque ese es el análisis que salió con la información que yo alimenté, por eso sale el tirador 2 y la posición 1. No quiere decir que a todos nos tenga que salir igual. Cada uno de sus equipos puede tener y tendrá resultados diferentes. Ahora vamos a poner al tirador 2 en la posición 1 a realizar por lo menos entre 20 y 27 experimentos, ¿verdad? Donde en cada experimento va a lanzar 10 veces el balón desde la posición indicada y vamos a registrar el número de no encestes. ¿Sí? El número de no encestes es lo que vamos a registrar nosotros ahora. ¿Ok? Regresando a la presentación, tendríamos una situación como la que tenemos aquí. En esta columna de defectuosos, ¿verdad? Que para mí serían los no encestes, yo tengo 27 experimentos, donde en cada experimento fueron 10 lanzamientos al aro, y aquí tengo yo el número de no encestes, ¿sí? Esta vez es lo contrario, las veces que no encestamos. Entonces aquí en el primero fueron 7 veces que no encestamos, en el segundo 1, 5, 2, etcétera, etcétera. El promedio, ¿sí? Me dio 4. Este promedio representa a esta NP, ¿sí? Si yo divido este 4 entre 20, este 4 entre las 27, me va a dar esta proporción que tenemos aquí, que es NP, que es el promedio, otra vez entre el número de experimentos que corrimos, 27. ¿De acuerdo? Calculo con estas fórmulas los límites, y aquí están, y aquí está mi gráfico de control. Este gráfico representa, ¿sí? La línea quebrada azul representa el número de fallas que tuvimos en el proceso, el número de veces que no encestamos. Calculamos un límite superior de control, que es esta línea verde, ¿sí? Coincide con este valor. Un límite inferior de control, que sería esta línea morada de acá abajo. Un primer tercio y un segundo tercio. El primer tercio es esta línea azul clara, ¿sí? De la línea morada a la línea azul clara es el primer tercio. Un segundo tercio, que es esta línea naranja, de la línea azul clara a la línea naranja es el segundo tercio. Y un tercer tercio, que sería de la línea naranja a la línea verde. Esta línea roja es el límite central, que coincide exactamente con el valor de NP. NP, lo que obtengamos en este promedio del número de no encestes entre el número de muestras, el número de experimentos, va a ser el límite central. ¿Ok? Y muy bien.
Esa es la información que tenemos hasta ahorita con respecto a nuestro experimento y así es como se ve el gráfico. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar un gráfico para conocer si estamos dentro o fuera de control? Porque lo que queremos saber es, bueno, ya esa persona lanzando desde esa posición, ¿podemos asegurar que lo hace bien? Ese sería el control en el deporte. Vamos a analizar las veces que vamos a decir cuando un gráfico está fuera de control. Primero, el primer ejemplo y más claro, que hay puntos fuera de los límites, ¿no? Entre el límite inferior y el límite superior hay uno o más puntos que están fuera de los límites. Con uno que esté fuera, el proceso está fuera de control. Eso quiere decir, no podemos confiar en ese tirador todavía. Pero no es la única forma. También cuando hay una racha a un lado de la línea central. ¿Sí? Nosotros tenemos una línea central y si hay por lo menos 3 valores consecutivos por encima de esa línea central, vamos a considerar que es una racha. Claro, le vamos a llamar racha a por lo menos 3 valores consecutivos. Aquí por un lado de la línea central. Aquí hay muchos más, ¿no? en esta figura. Tendencia ascendente, como en este caso, o descendente. ¿Sí? Por tendencia, también vamos a decir 3 puntos consecutivos por lo menos que vayan en un mismo sentido, independientemente de en qué parte del gráfico estén, ¿sí? En qué parte de los límites. Más de 2/3 de los puntos en el tercio central, ¿sí? Por eso calculamos los tercios. 2/3 de los puntos es dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Por ejemplo, yo tenía 27, por lo tanto 2/3 serían 18. Tendría que haber más de 18 puntos en el tercio central para considerar que cumple esa condición de fuera de control. Todas estas condiciones son o, entonces una o la otra. Más de 1/3 en los tercios exteriores, que pueden ser el primero y el tercero, ¿sí? En mi caso, como son 27, serían más de 9 puntos en los tercios exteriores. En el tercero y en el primero, la suma. Dientes de sierra, que es cuando estamos muy cerca del límite inferior y luego nos vamos a muy cerca del límite superior. A eso le llamamos diente de sierra, o sea, cambios muy drásticos, ¿sí? Y aquí vamos a tomar el plural, dientes, ¿no? O sea, estos triángulos muy pronunciados, ¿verdad? Por lo menos que haya 2, ¿verdad? Para considerar que hay dientes de sierra. Ciclos, que es cuando se presenta como que una repetición de valores consecutiva, ¿sí? Repetición de valores, eso es muy importante, porque a veces vemos, es muy común ver hacia arriba y hacia abajo y pensar que es un ciclo, ¿sí? Aquí si se dan cuenta es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, luego bajan, luego vuelven a subir y ahí nos vamos, y ahí se presenta un ciclo. Como las gráficas en trigonometría cuando veíamos las senoidales, todo ese tipo de gráficos, ¿verdad? Que ahí se presentan ciclos perfectos. Y muy bien. En nuestro ejemplo, ¿qué pasa? Regresamos al gráfico, recuerden que estamos graficando número de no encestes. Y aquí lo que encontramos es, ¿hay puntos fuera de los límites? Sí, sí hay. Aquí está este. ¿Hay una racha de un lado del límite central? Sí, las podemos identificar. Aquí está el límite central. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 puntos consecutivos que están por encima del límite central. Entonces, hay por lo menos una racha. ¿Hay tendencia ascendente o descendente? Sí, hay varios puntos que van hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Sí, en una tendencia netamente ascendente. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3 en tendencia ascendente y luego 1, 2, 3, 4 en tendencia descendente. Entonces sí hay. Más de 2/3 de los puntos en el tercio central, decíamos, tendría que haber 18 puntos entre la línea azul y la línea naranja. No los hay, pero sí hay más de 1/3 de los puntos en los tercios exteriores, es decir, entre la línea morada y la línea azul, más los que están entre la línea naranja y la línea verde, suman más de 9, que sería 1/3. Dientes de sierra no hay cambios de un límite al otro.
no hay ciclos tampoco, y tampoco hay 2 puntos consecutivos en la línea de atención, ¿verdad? Que es ya pegado del límite inferior o del límite superior, o sea, 2 puntos consecutivos muy pegaditos, sin contar desde luego este que ya está fuera. Y bien, aquí lo que podríamos decir, nuestro proceso regresando a lo que vimos en Minitab, nuestro proceso del tirador 2 en la posición 1, después de repetir 27 experimentos, ¿verdad?, de 10 lanzamientos, no está en control. Quiere decir que el tirador 2 en la posición 1 todavía no domina esa posición. Sí es el mejor, sí es donde tenemos más número de encestes, pero no está en control. ¿Sí? O sea, no podemos asegurar que siempre va a funcionar en todos los partidos. Entonces, sin embargo, sí sabemos dónde es donde tenemos que poner a esa persona a practicar, porque es donde tendríamos mejores resultados. Y bien, ahora sí, lo que sigue es, les toca el reto a ustedes, trabajar algo similar a esto, ¿verdad? Y determinar si sus condiciones de operación óptima ya están en un nivel de control o no. Y pues, jóvenes, aprovecho este video para despedirme. Ha sido de verdad un gusto trabajar con ustedes. Espero que esta actividad haya sido muy formativa, que hayan encontrado formas diferentes, distintas, innovadoras de aplicar conocimiento, que a raíz de este tipo de aplicaciones les surja mayor interés, no solamente por su área de estudio, sino por otras áreas de estudio que puedan ustedes combinar en su vida laboral. Es sumamente importante saber cuáles son las habilidades que tienen otras personas que pueden ser benéficas, no solamente en nuestra formación, sino en nuestro desempeño profesional. Es decir, ¿quiénes son esas profesiones que tienen las soluciones a las problemáticas que a nosotros se nos presentan? ¿Quiénes nos pueden ayudar a resolver el problema? ¿Qué áreas de conocimiento podemos combinar con las nuestras para tener resultados innovadores, provechosos, simplemente mejores? Pues bien, jóvenes, espero recibir sus videos, sus comentarios y mucho éxito tanto en este último reto como en todo lo que sigan desarrollando en el presente semestre. Muchas gracias por su participación.